La escuela, el profesor Ferreira cada día adquiría más fama por su forma de enseñar distinta y hacer que sus alumnos y alumnas tuvieran conciencia del conocimiento y que esa conciencia del conocimiento le hiciera ver a las personas la luz que significaba Jesús Cristo, quien en última instancia jamás fue un cristiano. Jesús no conoció el cristianismo. Su estoico conocimiento y sufrimiento, crucifixión y sangre hicieron posible la redención e hicieron posible que existiera un único camino infalible para que el ser humano reciba el Espíritu Santo. Y por eso cuando hablo de religión y de teología, no vamos dirigidos a las personas que como loro en los grupos religiosos hablan, y precisamente los hombres que han recibido el Espíritu Santo y un conocimiento claro del sacrificio de Jesús, lo han hecho fuera de estas cosas, y cuando ellos analizan su propia vida y cómo realmente influyó sobre ellos esto que se llamó sangre, agua y Espíritu Santo. Si no hay sangre y hay agua, no hay Espíritu Santo. Y por eso quedamos en un entredicho cuando nosotros vemos el Evangelio de un mundo nuevo o de un nuevo nacimiento o de un Nuevo Testamento. Y por eso es que podemos decir que la antigua ley que fue destruida por Moisés, faltándole el respeto a Dios por primera vez, porque algo tan sagrado, si proviene de una verdad incoluble e infalible, un ser terrestre y terreno, por muy escogido que haya que sea, no tiene por qué pisotearla y partirla, porque es como ofender al Dios Todopoderoso, que siendo santo y todopoderoso, su ley quedó inservible y tuvo que ser echada a un lado. Y si esto no es posible, queridos estudiantes, entonces no podría llamarse Dios a Jesucristo. Y sin embargo, cuando vemos el bautismo de un hombre llamado Juan, podemos entender claramente, y como nos narran los libros bíblicos, podemos entender que nos liberó de todos nuestros pecados a través de su bautismo, llamado, y podemos ver y llamar de la Sagrada Escritura los versículos de Mateo 3:13, donde precisamente a través de estos versículos encontramos que si no hay sangre y no hay agua, no hay Espíritu Santo, y cualquiera de estos tres, Espíritu Santo, sangre y agua, que falte, ya no hay salvación. Por lo tanto, al ser desplazada la ley, ya se echada a un lado, porque ella no podía quitar pecado. Y es precisamente después de una humanidad pecadora, después de una humanidad que escoge terrestres para que puedan, y a través de eso y de un linaje, llegar a un Jesús, su sangre, su bautismo en Juan, determinan la esencia de una trilogía espiritual que va dando la forma de que Dios, si solo se revela,
puede el hombre conocerlo. Solo si Dios se revela puede el hombre conocerlo. Y en eso hago énfasis, queridos estudiantes, para que no confundan y me tiren piedra los grupitos religiosos que conozco y que podíamos llamar como sabios ignorantes, porque repiten como loro todo lo que oyen, pero no tienen conciencia del conocimiento que dicen o de lo que hablan. Por lo tanto, si nosotros vemos que falta la sangre, porque no hay sacrificio, y si no hay sacrificio porque falta la sangre, entonces no hubiera necesidad de aquellas tortolas y aquellos carneros y aquellas cuestiones que se ofrecían con imposición de mano para perdón de pecado, pero que esa misma ley, al no aparecer, como decían las Escrituras, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquella ley quedó inservible y tuvo que ser echada a un lado para que así naciera la justicia de Dios que es revelada en los evangelios. Y lo vamos a ver en esta forma cuando vemos que entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista en el río Jordán, pero bautizado por él, mas Juan se le oponía, ya esto lo sabemos, diciendo, por ejemplo, que necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Eso lo narran los evangelios. Pero aquí entonces Jesús lo dejó y le dijo, pues que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía, ojo, ya hay Espíritu de Dios, ya hay agua y luego habrá sangre en el Gólgota. Y esa cuestión hace que haya un fenómeno o algo maravilloso y bello que nos explica que abierto los cielos y verse el Espíritu de Dios que descendió como forma de paloma y que todos veían, venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, ese es mi Hijo amado en que tengo complacencia, lo dice el libro de Mateo 3:13. Por eso es que el Nuevo Testamento, cuando Jesús se llegó a los 30 años, él vino a Juan en los 30 años, Juan el Bautista en el Jordán, le bautiza por él, se deja bautizar por Juan el Bautista y le quitó los pecados de todos los pecadores ese bautismo, haciendo estar y haciendo por medio de él, de Jesús, que se cumpla la justicia de Dios. Y aquellas tablas que fueron rotas y faltar el respeto por primera vez, creando una gran batalla entre los mismos familiares, primos, descendientes de diferentes tribus de la misma tribu de Jacob, hicieron que se sacaran las entrañas de los hijos de Coré, etcétera, y que se abriera la tierra. Esas tablas ya no fueron suficientes y se puede decir que fueron echadas a un lado para que naciera una gran trilogía, para que naciera sangre, agua y espíritu que se conocen como el bautismo. Y este bautismo es el que va en última instancia después que se rasga el templo para que penetre al cielo, pero cuando muere, pero que antes ya había sido bautizado por Juan el Bautista, creándose aquí la misma presencia de Dios a través de ese camino de perdón de pecados que solamente Dios puede aceptar a través de ese camino de verdad y de vida. Por lo tanto, vemos que es revelado en el Evangelio y en el Nuevo Testamento el Dios cumpliéndose las antiguas profecías. Solo si Dios se revela puede el hombre conocerlo, y este fue el camino que Dios encontró, que superó
a las tablas dadas a Moisés que fueron partidas, para que luego Moisés se presentara con 2 tablas, con 5 mandamientos de un lado y 5 de otro. Por lo tanto, era necesario que naciera un Nuevo Testamento para un nuevo nacimiento. Solo si Dios se revela puede el hombre conocerlo, y no había otro camino infalible, y esa carne debería derramar sangre en el Gólgota en similitud a aquellos corderos y aquellas palomas y aquellos carneros que sacrificaban en el antiguo templo que vivía según la antigua ley que fue destruida por Moisés. Por lo tanto, vemos que nos convertimos prácticamente mientras lanzamos piedras al profesor Ferreira y lanzamos toda clase de cuestiones ateísmo, porque el profesor Ferreira habla así cuando quiere hablar de religión. Y quiero decirle a todos ustedes, mis queridos estudiantes, antes que gradúen y poderles calificar la materia de religión, aunque algunas personas dicen que Jesús no es religión, sin embargo, a través de estas cuestiones nace la religión cristiana. Y a través de estas cuestiones nacieron las miles de millones de religiones y cristianos que existen sin ser Jesús un cristiano. Por lo tanto, su doctrina se expande y nacen ignorantes sabios, que es lo que dice en los herejes acerca del nuevo nacimiento. Ellos dicen que han nacido de nuevo por visiones, sueños y varios tipos de experiencias espirituales. Existen aquellos que enseñan a otros el nuevo nacimiento cuando ellos mismos no han nacido en la fe. Ellos son todos unos herejes. Ejemplo, la Biblia dice que el que no trabaja no coma, pero la misma Biblia dice que al pobre se le quitará todo lo que tiene y se le dará a los que tienen. Entonces, si dice la ley antigua que el que salga a 2 cuadras en su casa, decían los libros de que tenían los fariseos, debería ser muerto a piedra, y porque y era sagrado el sábado. Y en vez de evangelizar y dar las nuevas a unos soldados en una guerra llamada la Guerra de Corea, allá en los años 1950, estos soldados cogieron a un individuo y él dijo que él prefería, antes de trabajar y barrer, que era su oficio, o al menos barrer el patio de su casa, él decía que no podía hacer nada y no podía trabajar el sábado, cuando el comunismo exige trabajar, porque es la única fuente de vida, de riqueza y de sostenimiento de una familia. Pero él decía que la antigua ley y que la Biblia decía que el sábado es sagrado y no podía trabajar el sábado, y que prefería la muerte. Y los soldados le dijeron: te vamos a complacer, y lo mataron. Porque ese hombre no barrió y evangelizó mientras barría a los soldados, que era la misión de un cristiano, después que el Señor dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura, sea soldado, policía, etcétera, etcétera, tenga el fusil en la boca. Pero él dijo: no, porque la ley dice que hay que guardar el sábado porque es sagrado, prefiero la muerte, y lo mataron. Era preferible ya como cristiano que ha nacido de nuevo evangelizar. Entonces se crean unas confusiones y nos convertimos en ignorantes sabios cuando miramos solamente a través de lo que nos enseña el método de nuestra secta religiosa, de nuestro grupo religioso, y creemos que ya conocemos todo de las Sagradas Escrituras y que somos ya un Cristo viviente, cuando ni siquiera sabemos evangelizar a quien debemos evangelizar. Y nos convertimos en solamente personas que repiten lo que escuchan, y eso no es la Sagrada Escritura. Eso no es la fe ni es el cristianismo. Por lo tanto,
al ser asesinado por los comunistas que le decían que si barría y trabajaba el sábado, salvaba su vida, él prefirió morir. Entonces la iglesia lo convirtió en santo, en beato, y lo elevó al grado de los que hacen y son ayudadores del templo. Lo convirtió casi en un obispo santo de la iglesia cuando era un tipo que apenas tenía algunos meses o años de haber entrado a un grupo religioso, pero como le dijeron que el sábado era sagrado, prefirió morir por esa fe para demostrar que era un hombre de fe, y así fue elevado a diácono de la iglesia. Ese hombre sencillo que creyó que tenía fe, porque siguió más los preceptos del grupo religioso que la conciencia de saber quién es Jesucristo. Solo si Dios se revela puede el hombre conocerlo. Si no hay sangre ni hay bautismo, no hay Espíritu Santo, y si falta uno de los tres, ya es imposible una salvación del ser humano. Hasta ahí le dejo esta clase de religión, queridos estudiantes, y pronto recibirán su diploma del profesor Robinson Ferreira, y espero que no le lancen ni una piedra ni nadie le diga ateo o comunista, porque también en el comunismo hay bastantes religiones y ese es uno de los problemas que hay allá. Nos vemos en la próxima, y no olviden la guerra de Corea en 1950, y no se deje matar porque no quiere barrer el sábado, para que después lo eleven a diácono.